Los lunes tengo el gusto de que me acompañe aquí en el estudio Claudio Flores con su guerra de narrativas y hoy, ya sabe que nos trae invitados de lujo, hoy viene con él Omar Estrada. Omar, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Claudio, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo, Mario. Bueno, la guerra de narrativas de hoy, ¿de qué va? Va de millennials y Sí. vamos a ver cómo hay narrativas distintas, Mario, de este segmento de población que pareciera que estamos obsesionados con los ¿Pareciera? millennials. ¿Nada más? O estamos definitivamente obsesionados quienes trabajamos en temas de comunicación, branding, publicidad, marketing. Pareciera que es el único segmento que existe. Lo cierto es que, de acuerdo con datos de INEGI, somos, porque yo soy generación Sí, X. tú ya te pasaste Yo ya un me pasé poquito unos añitos, ¿no? de horneado. Exacto. Son casi 43 millones de mexicanos y mexicanas. 1 de cada 3 mexicanos es millennial. Entonces, si nació usted, si naciste tú entre 1980 sí le puedes y 2000, hablar de tú todavía. a los millennials, sí. Los generación X nos gusta que nos hablen de usted. Ajá. ¿Entre qué años? Entre 1980 y 2000 Ajá. es millennial. Entonces, parte de lo que queremos romper aquí en esta conversación con Omar de las narrativas es esta narrativa estereotípica que dice que los millennials son como un típico hipster de la Condesa, Sí. y no es cierto. Un millennial es una persona que nació en ese rango de edad. Hay de repente algunas discusiones sobre las definiciones de fecha, pero más o menos comparten esta misma pulsión. Y se han dicho muchas cosas positivas, Mario, que si son la generación más feliz que ha pisado la tierra, que si son autorreferenciales, es decir, ellos mismos no necesitan relatos externos para constituirse, todo gira en torno a ellos. Por ahí hay una foto muy padre de Hillary Clinton, donde están todos tomándose dando la la espalda. foto, sí. Creo que por ahí la teníamos. Ajá. Y donde lo importante para el millennial no es tomar la foto de Hillary, Claro. es aparecer con Hillary en Sí, una para foto. fotos de Hillary en Google, ¿no? En Google, exacto. Claro. Entonces es parte de lo que queremos discutir ahorita sobre qué onda con estos A ver, millennials. ¿qué características tendría, y de entrada, si es posible atribuirle a una franja tan grande, amplia. digamos, tan amplia, características comunes? Mira, yo creo que sí, algo muy interesante que es la generación, bueno, muy bien, es una generación tan odiada y tan amada por este mundo y en este país, en este entorno, pero también algo que es muy característico de ellos es el tema de perseguir sus ideales, ¿no? Pero algo que han aportado a esta generación es que es una generación policromática, camaleónica, se adapta, le ha metido colorido a la vida en relación a los que somos X, que de repente nos quedamos solamente como salimos del color sepia a los colores y ellos le pusieron lugar y tono a cada uno de los colores en sus espacios. La tolerancia es un tema bien interesante en términos de cómo vienen a hablarnos de tolerancia, de inclusión. Son una generación que creció y nació en la crisis, ¿no? Al menos en México. Entonces es una generación que aún así sonríe y busca ser felices en todos los entornos, en todas las Nació en la superficies. crisis, sí, claro. Claro. ¿No? Sí, estaba pensando Sí. los periodos. Lo que pasa es que esa aplica, creo que para varias, ¿no? No, por supuesto, bueno, en México estamos acostumbrados a vivir Sí, en sí, crisis, sí. pero específicamente posterior a la del 94, es una generación que vive esas consecuencias y que quiere que el mundo sea distinto. Además, a partir de ser tolerantes, ser incluyentes y con una apertura, que ese es creo que el primer legado que le hacen a la sociedad mexicana, a la generación, a decirnos, a ver, no pasa nada si hay más de las 11 familias o más de un tipo de familia y constituyámonos en distintas maneras de vivir el mundo, seamos abiertos, seamos tolerantes, incluyentes. Y eso se ve también en muchos espacios, ¿no? Las expresiones musicales, por ejemplo, hoy chilangas o mexicanas, pongo el caso muy particular, lo que está pasando en el jazz en México. En el DF es un tema que va creciendo, está muy interesante, sobre todo porque es una generación que ha escuchado tanta música como ninguna otra generación, Claro. Está más educado que otra generación y está transformando la forma de hacer jazz, los espacios. Digamos, hay quienes hablamos ya de música del infinito, ya no es jazz, ¿no? Oye, pero así como está esta visión de que hay mucho amor de este lado de la mesa, Sí. hay toda una discusión de cómo trabajar cuando hay. Siempre pasa, todas las generaciones tienen referentes, tienen valores, tienen maneras de entenderse a sí mismas, de entender el trabajo, de entender a los otros. Y entonces hay toda esta discusión de si hay compromiso o no hay compromiso, si se mantienen de largo plazo en los trabajos o en las relaciones, si su participación política va más allá de su entorno inmediato
o esto que decías, me van a odiar, me van a apedrear saliendo. Sí, pero, sí, y además acuérdate que son los más activos en redes sociales. Y yo soy maestro y soy muy cercano a muchos de esta generación, pero también hay otra, hablando de las narrativas, Sí. hay este otro discurso. Una de decir, narrativa crítica. A ver, no idealicemos, ¿no? Sí, que está sobre todo armada desde los que somos generación X, que somos la generación de la nostalgia. Por eso cada vez que se reúne Flans, pues ahí vamos al auditorio, ¿no? En filita. Sí. Y también por la generación posterior, que es la generación Up Generation o la generación K, como le llaman aquí en Omar. Que son los que nacieron después del 2000. Que son pero ellos se sienten muy contentos consigo mismos, ¿no? Y es cierto que han retado las estructuras, por ejemplo, académicas, porque ya darle clases a millennials no es lo mismo, ¿no? Nosotros todavía entendíamos a reglazos, ellos definitivamente no. Han retado también las instituciones laborales. Sabemos que los millennials, por ejemplo, circulan muy rápido entre trabajos. Por ahí había un dato de que si tenían 1.2 trabajos por año. Por año. Por año. En nuestra generación, la generación X, podías recibir el reloj de 25 años en la empresa. Y no digas la además, anterior. te sentías a gusto cuando te lo daban, no era como una señal de estancamiento. Un millennial dicen que si no es CEO en 6 meses, se siente estancado, ¿no? Bueno, Entonces, pues sí, bueno, son muy agresivos. ¿Cuál es el lado positivo? Que son súper emprendedores, ¿no? Pero en términos negativos, en esta narrativa negativa sobre los millennials, lo que define, digamos, en términos muy, muy puntuales son, uno, una desconexión de lo laboral, altísima rotación, y conectan solo con su narrativa. Es muy difícil que se pongan la camiseta de una empresa como nos la pusimos la generación X y no se diga nuestros papás, los baby boomers, ¿no? Que un tema muy interesante es que nosotros lo definimos como nómadas laborales, ¿no? Esta generación, al menos en México, los vemos como nómadas laborales, pero hay que entenderlo 3 cosas. Una, principalmente están persiguiendo lo que les gusta, lo que les apasiona y lo que quieren. Y ese es un tema que yo conozco muchos empleadores en México que alucinan a los millennials, ¿no? Pero también hay como un gran Mario Campos, por ejemplo. No, ¿qué pasó? Todo, mi amor, todo. Estoy con ustedes, muchachos. Pero es un tema y hay gente que está tratando de entender cómo los esquemas laborales pueden ser adaptados para generar esta carrera profesional y además que eso le beneficia mucho a México, ¿no? El tema de puede ser más competitivo entre más dura puede durar en un trabajo. Te voy a decir, ¿no? también dentro de los millennials hay millennials que alucinan esta narrativa de los millennials. Y decían, a ver, yo no tengo nada que ver con mi compañero que está aquí al lado, que puede tener valores y referentes distintos a los que yo puedo tener y que como toda generalización pues encubre matices y diferencias importantes, ¿no? Sí, esto de la homogeneidad de los millennials es algo que se cuestiona cada vez más, sobre todo cuando es una categoría, un segmento mercadológico. Hay que entender que la categoría emerge del mercado, del marketing, ¿no? Sí. Y dice, oye, ¿en serio una persona que nació entre 1980 y 2000 en Estados Unidos, en Los Ángeles, es igual, se comporta igual, se parece a alguien que creció, por ejemplo, en Apatzingán, Claro, ¿no? claro. Y ahí es donde vienen estos matices. Por ejemplo, los millennials mexicanos, pues entre el 50 y el 60%, dependiendo de cómo lo midas, es pobre, Claro. ¿no? Tiene bajos ingresos socioeconómicos, no está conectado, ¿no? Entonces tiene una relación distinta. Nosotros estudiamos los millennials de la base de la pirámide, que es el segmento que menor ingreso reporta en México, y son millennials distintos, no se parecen a esta idea estereotípica del millennial hipster de la Condesa, pero todo el tiempo conectado, todo el tiempo con el celular en la mano. Entonces es muy importante entender que hay muchas particularidades y diferencias y aguas con comprar una categoría que no necesariamente engloba lo mismo, ¿no? Hay muchas diferencias al interior. Cuando uno le hace doble clic, como se dice ahora, te das cuenta que hay mucha heterogeneidad allá adentro. Claro. Bueno, pues es un tema que hay que seguir platicando. Es un segmento de población enorme, como el que ustedes apuntaban en cantidad. Y vamos a subir un par de infografías a la red, Mario, en nuestras redes sociales, para compartir algunas lecturas que hizo Omar y que hicimos también en nuestro caso sobre este tema, para seguir dándole análisis a este tema. Y ya luego platicaremos implicaciones políticas, implicaciones de consumo de ¿Cómo contenidos. votan los millennials? Claro. ¿No? Bueno, pues vale, seguiremos con este tema. Claudio, muchas gracias. Gracias, Mario. Un placer. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Bueno.